A veces alguien puede haber pensado, pero ¿una iglesia sin sacerdotes? ¿Es posible una iglesia sin un presbítero? ¿Es posible que haya una iglesia sin nadie que la presida? ¿Cómo podría andar el pueblo santo de Dios si no tuviera hermanos que en la docilidad al Espíritu Santo pues hacen la entrega de la propia vida? A mí me impresiona muchísimo, hacen la entrega de la propia vida por el servicio de los demás. ¿Cómo sería posible una iglesia sin un cuerpo, sin una cabeza? ¿Podemos imaginarnos un cuerpo descabezado? Todo cuerpo necesita la cabeza, los brazos, las manos, los pies. Todo miembro del cuerpo es perfecto. ¿Y es más la cabeza que la mano? No, cada uno tiene un lugar. Y es necesaria la cabeza de un cuerpo. Una comunidad cristiana es un cuerpo, por eso necesita una cabeza. Necesita a Cristo. Esto es lo que necesita el pueblo santo de Dios. El pueblo santo de Dios le necesita a Él. Esto es lo que necesita el pueblo santo de Dios, a Cristo, de la forma que sea. Por eso es necesario el sacerdocio, porque es necesaria la cabeza en un cuerpo. O sea, yo creo que es algo, el apóstol Pablo lo comenta, ¿no? En una de sus cartas, cuando habla este símil del cuerpo, ¿no? El cuerpo de Cristo, ¿no? Por eso, qué importante es que un cuerpo esté totalmente así armonizado, ¿no? Y qué importante es pues que el sacerdocio ministerial pues haya nacido en la Iglesia como colaboración al de los apóstoles, que es el enviado por Cristo, ¿no? Id y haced discípulos a todos los pueblos. Hay una misión, el Señor les da una misión a los discípulos. O sea, el presbítero, el sacerdote, es colaborador del obispo. Pero al final, todo, como el obispo, como el presbítero, como el Santo Padre, el Papa, como obispo de Roma, todos al final dejando que la cabeza sea Cristo, que Él sea el pastor, porque es Él, no somos nosotros, es Él. Es Cristo quien consagra, es Cristo quien preside la Eucaristía, es Cristo quien perdona los pecados, es Cristo quien bautiza, es Cristo quien se entrega a los esposos en el sacramento del matrimonio, es Cristo. Yo creo que tenemos que volver una centralidad en Cristo, a la centralidad en Cristo. A veces en la historia de la Iglesia esto no ha sido fácil porque queriendo devolver la centralidad en Cristo se ha despreciado todo lo demás y todo tiene un lugar, todo servicio en la Iglesia, todo ministerio, pero teniendo por cabeza a Cristo, teniendo centralidad en Cristo y cumpliendo tu misión. En este caso, que hablamos pues de este ministerio sacerdotal, cumpliendo tu misión por amor al pueblo santo de Dios, como Dios te lo está pidiendo, como la Iglesia en cada momento de la historia te lo pide. Ha cambiado mucho, ¿eh? Cada momento de la historia, la Iglesia pide para el pueblo santo de Dios una forma, distintas formas. La misma liturgia, el mismo sacerdocio ha teniendo lo fundamental siempre. A lo largo de la historia ha habido mutaciones, ha habido cambios, pero no en lo fundamental, sino en lo que es mutable, lo que cambia a través de la historia, ¿no? Porque así lo necesita a quien va dirigido, al pueblo santo de Dios. Pero vuelvo a repetir, no se entendería una iglesia en sacerdotes porque no se entiende una iglesia sin Cristo, que es la cabeza, que es el centro, que es el Señor. Cierto que para esta identificación con Cristo, cierto que para poder ser cabeza del pueblo santo de Dios y no buscarse a uno mismo, que es a lo que tendemos todos, yo, el primero, necesitamos la intimidad con Él. Necesitamos la oración, necesitamos tener una intimidad, ser uno con Cristo, tener intimidad con Cristo, es decir, ser hombres de oración, como cualquier cristiano, ciertamente. Recuerdo un sacerdote que le contaba a una persona, es una historia impresionante, pero sería un poquito largo de contar, pero el resumen era, él dejó el ministerio sacerdotal,
no me gustaría así contar, pero es que a veces es necesario esto para ver la gravedad de las cosas, ¿no? Y de la importancia de las cosas. Esta persona le preguntó, ¿y por qué dejaste el sacerdocio? Y él empezó, bueno, es que la misión pastoral era mucha, es que no podía, es que era agotador, no podía, tenía tantas presiones en aquellos pueblos, políticamente me presionaban y yo no podía y había tal... Cuando había dicho tantas cosas, dice que se paró y le dijo, mira, tengo que ser veraz contigo, dejé la oración. Dejé la oración. Claro, esta es dejar la oración, o sea, dejar la intimidad con Cristo, dejar de este diálogo de amor en el corazón a un cristiano, le seca y le mata. Y a un sacerdote, pues, le seca y le mata, aún más aún, si cabe. Pero yo es que es verdad que en esto pienso que no hay distinción ni entre el pueblo santo de Dios, ni entre una consagrada, un consagrado, un ministro del altar, un presbítero, ¿no? Creo que es fundamental la intimidad con Él. Porque cuando hay intimidad con Él, todo es más fácil. Todo es más fácil.